Hello, my name is Jordan Forsythe. I'm an immigration attorney in Charlotte, North Carolina. Hola, esta es la abogada Jordan Forsythe y ella es una abogada de inmigración de Charlotte, Carolina del Norte. I'm a partner at Forsythe Law Group. Ella es una de las socias en Forsythe Law Group. I'm also a board-certified North Carolina immigration specialist. Ella también es una persona certificada por la Junta de Especialistas de Inmigración. I do speak Spanish, but for purposes of this video, I'm going to speak in English, and Jay Reese is going to help me interpret so that we can share this information with the largest audience possible. Entonces, la abogada también habla español, pero para el propósito de este video, ella va a hablar solamente en inglés y yo le voy a traducir para que este mensaje le llegue a las mayores personas posible. The topic today we're going to be discussing are immigration options for immigrants facing violence. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy es opciones de inmigración para personas que son víctimas de violencia. There is a federal law called Violence Against Women's Act. Hay una ley federal que se llama Ley Federal de Violencia en contra de la Mujer. But it also applies to men who've been victims. También aplica a hombres que han sido víctimas. This law allows people to self-petition to obtain immigration petitions that will protect them and allow them to get residency in the United States. Estas leyes hacen que una persona pueda hacer una autopetición y puedan obtener estatus en los Estados Unidos y obtener finalmente una residencia. To qualify, it's based off of your relationship to someone who's abusing you. Para calificar, todo va a depender de la relación de la persona que le esté abusando. Persons that are eligible to self-petition for VAWA include personas que pueden ser, califican para una petición de VAWA incluyen spouses of permanent residents and U.S. citizens, esposos o cónyuges de personas que son residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses. Also, if your parent is a U.S. citizen or permanent resident, también si su padre es residente permanente o ciudadano estadounidense. Or if you have adult children that are U.S. citizens who may have abused you. Y también niños que son hijos de personas estadounidenses o residentes que han sido abusadas también. In those cases, those children must be over 21. Entonces, en esos casos, esos niños tienen que ser más de 21. Okay. There are the ability for other family members to derive protection to fall under a petition. Y también personas o familiares pueden ser derivadas de esta petición. That includes minor children or children that are unmarried and under 21. Entonces, eso incluye hijos menores sin que sean solteros menos de 21 años. It's extremely, extremely important information that you understand that if you apply for VAWA, that information is very protected. Es muy importante que usted sepa, y esta información es muy importante, que si usted aplica para VAWA, esta información es extremadamente protegida. You have to prove that your marriage was in good faith. Usted tiene que comprobar que el matrimonio es en buena fe. That you've been battered or subjected to extreme cruelty. Que usted ha sido abusada o usted ha sido sujeta a crueldad extrema. And you have to be able to prove that qualifying relationship that we just listed out. Y usted tiene que comprobar esta relación que califica de la que ya hemos hablado. Congress has protected applicants of VAWA from sharing that information with anyone. El Congreso protege a las personas que califican para el VAWA para difundir esta información a cualquier persona. In most types of immigration cases, when you filed, you have the ability to monitor your case online. En muchos casos de inmigración, cuando usted archiva su caso, usted puede monitorear su caso en línea. And that includes being able to update things about your case, such as, seeing the progress of it or changing your address. Y también eso incluye buscando actualizaciones en línea o haciendo cambios en su caso, como por ejemplo cambiando la dirección. But with VAWA, you're not allowed to check or monitor anything online. Everything needs to be done directly with the Vermont Service Center. Entonces, para el VAWA, por ejemplo, usted no puede hacer esas cosas en línea. Usted tiene que comunicarse directamente con el Centro de Procedimientos de Vermont. If you have to change your address, it's done by fax or by regular mail.
Si usted tiene que hacer los cambios de dirección, se tiene que hacer por fax o por correo regular. It's because it's very important that none of the information is disclosed accidentally to the public or to anyone other than the petitioner. Y esto se hace para que ningún tipo de información sea accidentalmente difundida a cualquier persona en el público o a otra persona que no sea la persona que se está autopeticionando. When you apply for VAWA, you have to provide a safe mailing address. Cuando usted aplica para el VAWA, usted tiene que darles una dirección segura. We use our address as a safe address, or if you use an agency that helps you, a nonprofit agency to help victims, they will use their address. Nosotros, por ejemplo, utilizamos nuestra dirección como dirección segura, o si usted utiliza cualquier agencia que le ayude, entonces esas agencias pueden poner la dirección de ellos como su dirección segura. It's possible to apply for VAWA and obtain your residency without leaving your marriage. Usted puede aplicar para el VAWA y hacer todo el procedimiento de la aplicación sin salirse de su matrimonio. Because oftentimes, a lot of times, victims are trapped because of economic circumstances, are unable to work and support themselves and feel trapped. Y muchas personas están atrapadas económicamente y no pueden salir de su situación por la razón económica. But once you get your residency and you have your green card, it may give you the ability to be able to support yourself. Entonces, ya cuando usted haga la aplicación y se le otorgue la residencia, usted puede ya tener la habilidad de trabajar y sostenerse económicamente usted mismo. I'd like to encourage any victim not to wait to escape until you have your residency, but if that's any sort of concern, that's the reason I mention it. Ok, entonces yo digo que una persona que es víctima no espere hasta obtener una residencia para irse de esa situación abusiva, pero si esa es la situación, por eso estoy explicando esto. There are many agencies. In fact, in the comments below, we're going to include information for the National Domestic Violence Hotline, as well as local agencies. Entonces, hay muchas agencias que ayudan a personas que son víctimas de violencia. En los comentarios abajo vamos a agregar las informaciones de agencias y los números de teléfono que se puede llamar para personas que han sido abusadas por violencia doméstica. So we talked a little bit about VAWA. If you're a self-petitioner, the process is applying for your own self-petition along with your green card application. Entonces, ya hablamos del VAWA, cuando usted se hace una autopetición y se hace una aplicación de la residencia para usted mismo. A couple other things that I'd like to mention are related to timing and whether or not there are any deadlines. Entonces, quiero hablar sobre el tiempo y si hay una fecha límite. And the only deadline relating to VAWA is you would have to apply within 2 years of the marriage ending. Entonces, lo único para el VAWA es que usted tiene que aplicar entre los primeros 2 años de que se termine su matrimonio. And the marriage may end due to death or because of divorce. Y el matrimonio se puede terminar en muerte, si la persona muere, o en divorcio. Okay. For persons that are already in the process where their spouse or their qualifying relative that we mentioned has already started a petition process. Para personas que ya hemos mencionado han empezado el proceso de autopetición, it's possible to take that petition and convert it to a self-petition. Entonces, es posible que esa petición se pueda hacer y se pueda convertir en una autopetición. If you are able to get a petition approved through VAWA, it can be used in the United States without having to travel abroad. Si usted obtiene una petición aprobada a través del VAWA, usted puede utilizar esta petición sin tener que salir de los Estados Unidos. So the reason I mention this is I want to encourage anyone that's in a dangerous situation, even if they're in the process of their spouse petitioning for them, they're not trapped. They can leave and get out. Y digo esto porque aunque una persona que esté pasando por esta situación tan difícil de violencia y tiene una petición pendiente a través de su cónyuge, que no están atrapados en esta situación porque se puede solucionar con una autopetición. The next benefit that I'd like to talk about is VAWA for people that are facing deportation. If someone is in immigration court, there's an option under VAWA as well. Entonces también quiero hablar sobre la opción del VAWA para una persona que esté en procedimientos de cortes de inmigración y para que estén en este procedimiento de corte. It's called VAWA Cancellation. Se llama cancelación de VAWA. Right?
To qualify, you have to show that you have 3 years in the United States. Para calificar, usted tiene que comprobar de que usted ha estado en los Estados Unidos por 3 años. And that you have good moral character. Y que usted tiene buen carácter moral. That your marriage was entered into in good faith, or the relationship, you know, you have to be able to prove the relationship if it was a parent that abused you or an adult son or daughter. Y que el matrimonio entró en buena fe, o si es una relación que no sea de matrimonio, tiene que comprobarse la relación entre, por ejemplo, un padre y un hijo. You have to show that you have been subjected to battery or extreme cruelty. Entonces, tiene que comprobarse de que usted ha sido víctima de maltrato o crueldad extrema. And you have to show that you would suffer extreme hardship if you were deported. Y usted tiene que comprobar de que usted también sufriría dificultad extrema si usted se le deportado. But it's an option in immigration court that can offer more protection. Y es una opción en la Corte de Inmigración que puede ofrecer más protección. And just like the self-petitioning VAWA that's done outside of court, it's protected. Y como una petición de VAWA es protegida también. Another option that I'd like to mention are for persons who have been abused or treated cruelly by petitioners who have their residency through NACARA. Entonces también quiero hablar sobre a personas que han sido abusadas o han sido maltratadas por personas que tienen su residencia y la persona que abusa es una persona que obtuvo la residencia a través del NACARA. All right. For that, there's only 3 years of physical presence required. Para eso solamente 3 años, se requiere 3 años de presencia física continua. And you have to show that the relationship, the qualifying relationship, existed at the time that the abuser applied for NACARA. Y para eso se tiene que comprobar de que la relación existía en el tiempo de que la persona que está abusando aplicó para el NACARA. Right. The person didn't even have to ultimately win NACARA. They just had to have applied. La persona últimamente no tiene que haber ganado el NACARA, pero tuvo que haber aplicado. So it's possible that someone in 2005 applied for NACARA while their spouse was still in their home country. Entonces puede ser que una persona haya aplicado para el NACARA, por ejemplo, en el 2005, mientras que el esposo estuvo fuera del país en ese tiempo. If that was a legal marriage, si eso era un matrimonio legal, in good faith, and there was abuse, en buena fe y hubo abuso, if that person is now in the United States and has only been here for 3 years, it's possible to apply for NACARA under that. Entonces, si esa persona está en los Estados Unidos y ha estado en los Estados Unidos por 3 años, es posible que esa persona pueda aplicar para NACARA. That's really important information to understand. Eso es una información muy importante de entender. It also allows children who were, their parents may have obtained NACARA that way or applied for NACARA. Eso también ayuda a personas o hijos que, de padres que han obtenido o aplicado el NACARA. For a person that is eligible, they can either apply in immigration court, or if they've never had immigration court, they can apply directly with immigration. Entonces, para personas que están en los Estados Unidos, pueden aplicar en la Corte de Inmigración o pueden aplicar fuera de la Corte de Inmigración si nunca han estado en procedimientos de corte. NACARA does not have the same protections, but the information that's shared to qualify through this VAWA reauthorization component allows you to have that privacy. Entonces, en NACARA no tiene el mismo sistema de privacidad que el VAWA, pero los componentes por el cual usted aplica sí tienen los mismos componentes de seguridad. So what's important there to know is that if you do apply for NACARA, immigration will use your safe mailing address, but they also will likely send things to your home. Si usted aplica a través de NACARA para esa protección, ellos pueden inmigración puede enviar la información a su dirección segura, pero también es importante entender que también se le puede enviar a su dirección física. So it's very possible that you would receive receipt notices, work authorization cards, and other documents directly in your home. Entonces es muy posible que usted pueda recibir recibos, permisos de empleo o cualquier otra notificación por parte de inmigración a su dirección de su casa. And that's important to know because if you're unable to escape your situation, your violent home,
that could possibly put you at risk. So it's very important that you reach out to an organization that can help you navigate what your next steps are for your security. Entonces es muy importante que usted sepa eso, porque puede que usted, si no puede salir de esa situación violenta, usted pueda recibir información a su domicilio que pueda ponerlo a usted a un riesgo. Por eso es importante que usted se comunique con organizaciones que le puedan ayudar a navegar este proceso de la mejor manera. Safe Alliance is an organization in Charlotte, North Carolina that can offer that kind of support. They can help you find housing or food or other resources for people that are in imminent danger. Hay una organización que se llama Safe Alliance que queda localizada en Charlotte, Carolina del Norte, donde le pueden ayudar a personas no solamente, por ejemplo, buscar dónde quedarse y ayuda para si usted es una persona que ha sido víctima de violencia doméstica. But as I mentioned before, in the comments, we'll make sure to include information about the National Domestic Violence Hotline so that you can be connected with local resources. Entonces, como hemos mencionado, vamos a incluir en los comentarios información del número de teléfono que le puede ayudar para personas que han sido víctimas de violencia doméstica, para que le puedan ayudar y guiarlo con una organización en su área. The last thing that I would like to say about the VAWA benefits before I move on to talk about U visas is related to one more exception to the marriage. Entonces, algo que quiero decir antes de continuar con hablar sobre las visas U, es una excepción del matrimonio. Okay. It's important. A lot of times people are trapped in a relationship where they believe that their marriage was real, but it turns out later on the marriage was void or invalid because their spouse was already married to someone else and did not obtain a divorce. Entonces, es importante saber que hay personas que quizás están atrapadas en un matrimonio y no saben que ese matrimonio no es válido, ya que la otra persona ha estado casada o sigue casada con otra persona y entonces hace que este último matrimonio no sea válido. So if your marriage is not a valid legal marriage, but you believe it to be, entonces, si este matrimonio de usted no es un matrimonio válido legalmente, pero usted cree que lo es, you're eligible to apply for those benefits as well under VAWA. Usted es elegible también para aplicar para esos beneficios bajo el VAWA. Okay, so for the VAWA cancellation and the NACARA options we discussed, police reports are not required. Para el VAWA, para la cancelación bajo el VAWA y para lo del NACARA, los reportes de policía no son necesarios. Because we know, even though there's been an uptick in domestic violence calls, not everyone calls. Porque aunque sabemos que sí han subido las llamadas para la violencia doméstica, no todas las personas llaman para obtener esa ayuda. And immigrants are less likely to reach out, especially if they don't have lawful status in the United States. Y los inmigrantes son menos probables de llamar a los servicios de ayuda y específicamente si no tienen estatus legal en los Estados Unidos. And that's why Congress took these extra steps, was to provide protection so that no one has to be a victim in their home. Entonces, por eso el Congreso ha tomado estos pasos adicionales para que personas no sean víctimas en sus hogares. So if the person that's harming you or a loved one in your life is a U.S. citizen or resident, VAWAs those are the options to explore. Entonces, si las personas que le amenaza o le está haciendo daño es residente o ciudadano, VAWA son las mejores opciones que se pueden explorar. But what do you do if your abuser is not a resident in the United States or not a U.S. citizen? Entonces, ¿qué hacemos entonces cuando una persona que es la persona que está abusando no es ciudadano o no es residente de los Estados Unidos? There's a visa called a U visa. It's designed for victims of crime. Hay una visa que es designada para personas que han sido víctimas de crimen, se llama visa U. And domestic violence is a qualifying crime that would allow you to apply for certification from law enforcement that you've been a victim of a qualifying crime. Entonces, la violencia doméstica es un crimen que califica para obtener una certificación de la policía ya cuando para poder aplicar para la visa U.
If you obtain certification that you've been the victim of domestic violence and that you've been helpful to law enforcement, you can use that certification to apply for a U visa. Si usted obtiene una certificación por parte de la policía o cualquier otra agencia, usted puede utilizar esta certificación para aplicar para una visa U. U visa has similar protections, but the protections are not at the same level of VAWA. La visa U tiene ciertas protecciones, pero no protecciones en el mismo nivel que una aplicación de VAWA. So some of the information is sent to a safe address and other information will be sent directly to your home. Muchas informaciones para este tipo de aplicación se le puede enviar a la dirección segura y también otras informaciones se le envía directamente a su domicilio. So it's important to know that. If you've been the victim of domestic violence, I encourage you to please get help. Entonces es muy importante saber eso. Si usted ha sido víctima de violencia doméstica, es muy importante que usted busque ayuda. Or if your children are being abused, please get help. O si sus hijos están siendo abusados, por favor, busque ayuda. I know that it's very scary when you're in that situation. Sé muy bien que eso da mucho miedo estar en esta situación. 20 years ago, I escaped domestic violence myself, so I understand firsthand the challenges facing you. La abogada hace 20 años escapó una situación de violencia doméstica, entonces la abogada reconoce que es una situación muy difícil. I know what it's like to be afraid, and I know what it's like not to have hope, but I wanted to share this information to hopefully give you the strength and the courage to be able to get help and get out of your situation. Y sé y entiendo cuando es no tener esperanzas y también sé lo difícil que es poder salir, pero por eso estoy hablando en este video para que ustedes, para darle un poco de coraje para que ustedes puedan tomar acción en contra de este abuso. In the comments below, we'll be sharing the information for an organization in North Carolina, Legal Aid of North Carolina, that helps victims that have been battered. Entonces, también en los comentarios voy a agregar una información de una asociación que se llama Legal Aid de Carolina del Norte, que ellos también ayudan a personas que han sido abusadas. In our office, we handle these cases as well. Y nuestra oficina también, nosotros hacemos este tipo de casos. And it would be my honor and pleasure to assist you in your journey to freedom. Y sería mi honor y un placer yo poder ayudarle a ustedes para este camino de la libertad. So if you'd like any help, please feel free to call us, schedule an appointment. Right now, we're meeting with people by video or by phone, but you know, just call if you need help. Entonces, nosotros también hacemos ese tipo de casos y si usted desea, nosotros estamos haciendo consultas por video. Entonces, si usted necesita ayuda, por favor, comuníquese con nosotros. Thank you. Have a wonderful day. Gracias, tengan un buen día.